Muy buenas noches a todos y a todas. Estamos felices de darle la bienvenida a una nueva clase del ciclo MOOC de este año. Como siempre, queremos agradecer a Purina Proplan, el sponsor exclusivo del portal, y les comento un poco algunos detalles que nos ayudarán a compartir un gran momento. Cuando lo deseen, pueden participar libremente de la clase a través del chat. Antes del envío del mensaje, les recomendamos que seleccionen la opción Enviar a todos para que sus comentarios puedan ser vistos por todos los colegas. Ahora sí, pasamos de lleno a la clase y les cuento que hoy nos acompaña el diplomado médico veterinario zootecnista Ricardo Medina Bugarín. Él es egresado como médico veterinario zootecnista de la Universidad de Guadalajara, tiene 10 años dedicados exclusivamente a la neurología veterinaria, es presidente fundador de la Asociación Mexicana de Neurología Veterinaria, director del Hospital de Neurología Veterinaria GDL en Guadalajara, Jalisco, y es el actual director del posgrado en Neurología Veterinaria de Betes Web. Bienvenido, Ricardo, es un honor para nosotros que nos acompañes esta noche. Cuando gustes, comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme. Gracias a Veterinarios en Web o Betes Web por esta charla del día de hoy, que espero que sea de bastante provecho para los colegas que están reunidos hoy. Eh, Vamos a compartir la clase. Un momento antes de empezar. Bien, te confirmo que ya estamos viendo tu presentación. Está todo ok. Ok. Un momento. Listo. Quité la cámara porque creo que se hace un poco, quizá un poquito más lento la conexión, entonces para que puedan verla con mejor detalle. No hay ¿Me problema. escuchan bien? Y se te escucha muy bien y estamos viendo la presentación adecuadamente. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias al moderador el día de hoy por acompañarme, por el apoyo técnico y gracias a todos. Saludos también, igualmente desde Guadalajara, México. Estaba viendo sus saludos. Muchas gracias. Y efectivamente, el día de hoy, pues toca una charla de neurología que estoy seguro que puede ser de provecho para ustedes, ya que una de las emergencias más comunes que se suelen presentar en la clínica general, no solamente en los hospitales de neurología, sino en la clínica general, es el estatus convulsivo o los pacientes que llegan en crisis en racimos. Y bueno, el objetivo de la charla del día de hoy es darles pues algunos detalles, algunas bases en cuanto a las herramientas que ustedes pueden utilizar en estos casos para poder abordar mejor y dar un mejor tratamiento. Pues hoy en día tenemos varias alternativas para el control y varias consideraciones que se deben de tomar, ¿ok? Entonces, para no entretenerlos más, vamos a comenzar. Me gustaría que pudiéramos dejar de preferencia las preguntas al final, si es posible. De todas maneras, si tienen alguna duda, no lo hacen saber. Entonces, como les comentaba, nuestro tema se centra en el estatus epiléptico o las crisis en racimos, que pueden venir por diferentes circunstancias. Sabemos que una crisis epiléptica es la manifestación clínica que tiene un paciente de una descarga electroquímica normal de un grupo de neuronas o de la totalidad de ellas. Y es por eso que las crisis epilépticas se pueden presentar de manera parcial o focal o de manera generalizada. ¿Sí? Cuando esta descarga electroquímica normal se da en un grupo de neuronas,
lo vamos a ver nosotros manifestado en el cuerpo, en el cuerpo del paciente, o clínicamente lo vamos a ver manifestado como una crisis de menor intensidad, ¿sí? Una crisis que puede involucrar aunque seguramente tiene un nivel de alteración de la conciencia, pero se le van los ojos, se cae completamente. En la primera fase de las crisis epilépticas suelen ponerse rígidos y tónico, prevalece esa parte tónica, y luego Perdón, en Ricardo, una te voy a fase. interrumpir un segundo porque se entrecortó un poco el audio los últimos, ponele 20 segundos y por ahí, si pudieras comenzar de vuelta con esta diapositiva, perdimos tu audio unos instantes. Ok. Les estaba explicando que, bueno, una crisis epiléptica, ¿me escuchan ya bien? Ok, una crisis Sí, perfecto. epiléptica, perdón. Sí, sí, vamos bien con el Ah, audio. Adelante. ok, sí, igual me comentan si por algo no se escucha bien. Una crisis epiléptica, entonces, es la manifestación clínica de una descarga electroquímica normal de un grupo de neuronas o de la totalidad de ellas. Y si es solamente en un grupo de neuronas, la crisis básicamente va a ser menos intensa, va a ser una crisis más leve, donde el paciente va a tener un grado de conciencia alterado, quizá no tan evidente como en una crisis generalizada tónico-clónica, donde es más intensa, donde esos pacientes caen, se le van los ojos, se ven cianóticos y tienen una fase tónica inicial, y luego en una fase terminal empiezan con movimientos de tipo clónicos. ¿Sí? Suele afectar el sistema autónomo, entonces se hacen pipí, se hacen popó, se defecan y luego quedan en una situación de recuperación, que es la etapa posictal, donde este paciente puede no reconocer muy bien al propietario o al médico, estar desorientado, puede no ver bien, no escuchar bien, normalmente por 5, 10 o 15 minutos, pero sabemos que hay situaciones que son las convulsiones en racimos, donde un paciente entre una crisis y otra crisis no recupera al 100 el estado de conciencia, ¿sí? Por ejemplo, ese paciente que le da una crisis fuerte y en el estado ictal ustedes ven al paciente con los signos clásicos de una crisis epiléptica, y justo cuando se está recuperando y cuando está por retomar el estado de conciencia, ese paciente vuelve con otra crisis, ¿sí? Y eso le vamos a llamar crisis en racimos, que es una situación donde no se puede recuperar el estado de conciencia entre una crisis y otra crisis. ¿Eh? El estatus epiléptico es una situación donde el paciente tiene una crisis epiléptica sostenida que dura más de 4 o 5 minutos sin detenerse. ¿Sí? Un paciente que lleva más de 5 minutos sin detenerse tiene que acudir a hospital, porque esta condición vamos a ver más adelante que va a detonar en muchas secuelas o consecuencias que pueden ser sistémicas y neurológicas. ¿Okay? Entonces, el paciente que tiene una crisis intensa que no se detiene en más de 5 minutos, bueno, es un paciente que está en estatus epiléptico. En convulsiones en racimos, en general, se recomienda que un paciente acuda a hospitalización si tiene más de 3 crisis en 24 horas, ¿sí? Aunque sean cortitas, ¿sí? O sobre todo si este paciente, como les comentaba, no recupera la conciencia entre una crisis y otra y las tiene continuas. Perdón, moderador, ¿se sigue escuchando bien? Sí, perfectamente. Ok, sí, quité la cámara porque sí, por ahí me apareció un anuncio que estaba un poco disminuida la señal. Ok, entonces, eh, les comentaba que este tipo de pacientes es importante que el propietario que tiene una mascota epiléptica aprenda a reconocer cuándo
tiene que acudir con ustedes de emergencia, ¿sí? Y son básicamente las condiciones que les acabo de platicar momentos antes. ¿Por qué? Porque vamos a tener diferentes fases durante un estatus epiléptico donde, dependiendo el tiempo que pasa, podemos tener mayores consecuencias. Y vamos a tener una fase temprana donde esta se va a manifestar los primeros 15 minutos de un estatus epiléptico, donde el paciente va a tener gran liberación de catecolaminas, un aumento en las secreciones bronquiales, aumento de la salivación, va a tener una disminución de la ventilación y sabemos que estos pacientes que tienen un estatus hipoventilan, entonces un paciente que puede entrar en hipoxia, ¿sí? Y sabemos que para el cerebro es muy importante el oxígeno porque a través de eso se regula la bomba sodio-potasio, que es lo que va a permitir que no entre tanto sodio de más a las neuronas y las neuronas se hinchen, generando pues consecuencias neurológicas graves y necrosis neuronal. Entonces, la oxigenación es importante y este paciente empieza a tener una disminución en la ventilación. Entonces, un paciente que se empieza a ver cianótico y va a tener un aumento de la actividad muscular, que ese aumento de la actividad muscular también va a recaer en consecuencias que vamos a ver en la siguiente diapositiva. La fase tardía es una fase más grave, donde han pasado más de 15 minutos en el estatus epiléptico y aquí el paciente va a empezar a desarrollar un edema pulmonar neurogénico y va a tener una estimulación muy prolongada del sistema nervioso simpático, ¿sí? Sobre todo a nivel del sistema nervioso autónomo. Entonces, vamos a tener diferentes consecuencias. Una de las más comunes es debido al aumento de la actividad muscular prolongada. Y sabemos que estos pacientes que se están contrayendo constantemente y de forma prolongada van a generar una liberación de mioglobina hacia el torrente sanguíneo, mioglobina desde los músculos hacia el torrente sanguíneo. Y la mioglobina en exceso es nefrotóxica, ¿sí? Entonces va a generar una rabdomiólisis, entonces un paciente que puede terminar con una insuficiencia renal. ¿Sí? También sabemos que se suelen afectar las células cardíacas y son pacientes que entran en arritmias y bloqueos y esto también puede complicar la situación sistémica del paciente, además de hipoxia generalizada, acidosis metabólica, etcétera. Entonces, es un paciente que sí o sí tenemos que detener esta actividad para evitar que el paciente quede con secuelas no solamente neurológicas, sino sistémicas. Dentro de las secuelas neurológicas, por ejemplo, sabemos que, como les comentaba, el sistema nervioso es muy susceptible a las deficiencias de glucosa, a las deficiencias de oxígeno, y sabemos que hay ciertas regiones del cerebro que pueden ser más susceptibles a esto. Y bueno, aquí les dejo la referencia de un artículo interesante donde se hace una comparación por resonancia de pacientes normales y pacientes que tienen un estatus epiléptico, ¿sí? Las imágenes que vemos de resonancia, voy a poner el láser para poderles indicar mejor. ¿Ok? Entonces, tenemos en las imágenes de arriba, tenemos secuencias transversas en T2, más o menos en las regiones del hipocampo, regiones del sistema límbico, y están marcadas en azul. ¿Sí? Estas son imágenes de un paciente normal. Sabemos, bueno, esta línea que le estoy marcando aquí es el fal cerebral y es lo que va a dividir un hemisferio de otro hemisferio. Como regla, un hemisferio debe de verse muy similar al otro hemisferio. Entonces, las estructuras tienden a ser algo simétricas, ¿sí? Aquí abajo vemos, en cambio, un paciente que sufrió un estatus epiléptico, hipoxia prolongada, y vemos que se generan alteraciones estructurales a nivel del hipocampo y del sistema límbico, porque son células nerviosas muy susceptibles a estos estatus prolongados, ¿sí? Y podemos ver, por ejemplo, asimetría ventricular, daño a nivel del hipocampo y el hipotálamo, y bueno, vemos que ya es un paciente que está sufriendo daño estructural, ¿sí? Entonces, este paciente que tiene epilepsia, si el dueño no lo lleva como debe de ser cuando tengan estas situaciones, el paciente puede sufrir incluso estos daños a nivel cerebral y estos cambios van a predisponer a que después este paciente
pueda seguir desarrollando estatus epiléptico o su epilepsia sea más difícil de controlar, ¿sí? Porque se están generando también alteraciones estructurales, aunque el paciente era un paciente que en un inicio era neurológicamente normal. Quizá es un paciente que le hicieron una resonancia y había salido su cerebrito bien, pero después de estatus epiléptico prolongado, que no se controla bien, pues este paciente puede sufrir daños importantes, no solamente sistémicos. Sabemos que el estatus epiléptico es algo que se puede presentar a cualquier edad, ¿sí? Cualquier raza, ¿sí? Porque el estatus epiléptico simplemente pues, es una situación incontrolable de descargas electroquímicas prolongadas a nivel cerebral que pueden ser debido a un trauma craneoencefálico, debido a un proceso infeccioso, debido a un proceso neoplásico o un paciente con epilepsia genética. Realmente cualquier cosa que afecte al cerebro puede llegar a detonar un estatus epiléptico, ¿sí? Incluso un tóxico. Entonces, pero hemos visto que en el caso de los pacientes que ya son diagnosticados con epilepsia, epilepsia verdadera, epilepsia idiopática, la edad promedio donde suelen presentarse estos pacientes con estatus epiléptico suele ser entre los 4 y los 5 años de edad, ¿sí? Y parece ser que son más predisponentes los machos que las hembras a un estatus epiléptico y también hemos visto que suele ser más severo en perros de raza grande o raza gigante, ¿sí? Un San Bernardo que ya en estatus epiléptico, un pastor alemán, razas incluso no tan grandes como el Border Collie. El Border Collie sabemos que es una raza muy predisponente a la epilepsia y tienden a tener una epilepsia difícil de controlar. Pero bueno, hemos visto que en la mayoría de los casos puede ser un poco más intensas esta actividad epiléptica de ese tipo de perros. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros recibimos un paciente que llega en esta situación, debemos de hacer una completa anamnesis lo más pronto posible porque sabemos que es un paciente que viene de emergencia. Idealmente nosotros pasamos al paciente directamente al hospital para que los médicos de urgencia dedicados a esta rama de la neurología empiecen a hacer un tratamiento, ¿no? De soporte para el paciente y de emergencia. Y ustedes, al mismo tiempo, uno de sus médicos puede ir recabando información importante en cuanto a la anamnesis, ¿sí? Descartar cualquier sospecha de algún tóxico, cualquier evidencia de algún trauma. De repente hay que examinar bien el cráneo y la columna. A veces es posible con alguna imagen para ver si de forma evidente hubo alguna lesión traumática, sobre todo en un paciente que se escapó de su casa, no saben qué pasó y lo encontraron de esa manera. En un paciente que está en casa y que el propietario pues pudo ver el evento completamente y fue algo que se detonó sin ningún traumatismo, puede ser poco probable que por ahí venga la causa, pero siempre hacer una correcta anamnesis, saber si es un paciente que ya estaba tratado con epilepsia, saber si está tomando su tratamiento adecuadamente, saber si se le han hecho controles de niveles del medicamento, por ejemplo, sabemos que uno de los medicamentos más usados es el fenobarbital en muchos de estos casos, entonces preguntamos si ese paciente ha tenido algún control de niveles de fenobarbital, algún control de sangre por los medicamentos que toma o no. En cuanto a exámenes de sangre que ustedes pueden tomar inmediatamente, yo recomiendo los que son de situación de emergencia, ¿sí? Y que pueden justificar que el paciente se esté convulsionando en ese momento, que es la glucosa, ¿sí? Van a revisar si el paciente está hipoglicémico, hipocalcémico, hipercalémico, hipernatrémico, ¿sí? Que son las situaciones que si uno no las detecta, ustedes no la detectan, el paciente puede seguir en un estatus epiléptico, ¿sí? Y debemos nosotros poder detectarlo, ¿sí? Eh, Función hepática y renal, niveles de colinesterasa, a veces son cosas que se incluyen. Yo recomendaría que al principio hay que concentrarse en meramente la emergencia, revisar estas situaciones que les comento de electrolitos, glucosa. Si eso está bien, entonces ustedes concentrarse en atender al paciente en cuanto a sus crisis y una vez que esté estable, un poco más estable, pueden hacer estudios más completos, ¿sí? Porque muchas veces, si ustedes hacen estudios bioquímicos durante el paciente, cuando el paciente está en el estatus epiléptico, pueden encontrar muchas alteraciones, ¿sí? Y alteraciones que a veces son por el mismo estatus epiléptico. Entonces, hay que estabilizar un poco y de ahí se revisa si posiblemente había una causa previa
o cuáles son las consecuencias sistémicas que va a tener este paciente después de esto. Sabemos que la liberación de mioglobina por contracciones musculares sostenidas pues puede generar una insuficiencia renal. Entonces, estos pacientes es importante monitorear la orina mientras está hospitalizado con ustedes para revisar sobre todo que no tenga mioglobinuria, ¿sí? Que puede ser una señal de demasiada actividad muscular. También se puede revisar lo que les comentaba, también algo que sí pueden hacer pronto es la medición de niveles plasmáticos, ¿sí? Es un paciente que toma fenobarbital, ir mandando a medir en qué niveles está, para que ustedes sepan si ese paciente no está con niveles muy bajos de su antiepiléptico, ¿ok? Una vez que el paciente está más estable, también a veces se deben de considerar estudios de imagen avanzada, como resonancia magnética, que es lo más que utilizamos, eh, sobre todo cuando no hay nada evidente en los estudios de sangre, tenemos que pasar a revisar. Es muy importante revisar un paciente en estatus epiléptico también por imagen. Deben de saber también que hay ciertos cambios que se pueden producir en un paciente que tuvo un estatus epiléptico y que son meramente consecuencias del estatus y que no es que el paciente ya tenía ese problema de antemano, ¿sí? Por ejemplo, un paciente con epilepsia idiopática que ya estaba diagnosticado así, que entra en estatus epiléptico, perdón, y si este paciente tuvo un estatus epiléptico prolongado, ustedes en la resonancia posterior pueden encontrar algunas zonas de edema citotóxico, por ejemplo, sobre todo más a nivel de la corteza de los lóbulos piriformes, lóbulos temporales que pueden ser un poco más susceptibles, pero es como muy común encontrar este tipo de edema como consecuencia de un estatus epiléptico, también más lo que les comentaba a nivel del hipocampo, ¿sí? También son células que son más sensibles a eso. Y esos cambios por resonancia de ese tipo de edema post estatus epiléptico puede perdurar hasta 3, 4 meses. Si ustedes hacen resonancia posteriormente, pueden ver esos cambios hasta durante 3, 4 meses. Después de 4 meses, estos cambios suelen desaparecer, ¿sí? Pero deben de saber que es muy común que estos pacientes que han tenido convulsiones recurrentes tengan cierto edema, sobre todo a nivel de los lóbulos piriformes, a nivel del hipocampo, a nivel de la corteza temporal. Eh, Siempre recomiendo, cuando ustedes sospechan de algo infeccioso, lo ideal es que primero hagan ustedes un estudio de resonancia. Si el estudio de resonancia les es compatible con un trastorno inflamatorio y que quieren saber si ese trastorno inflamatorio puede ser infeccioso o no infeccioso, entonces van a pasar a hacer muchas veces un análisis de líquido cefalorraquídeo cuando este paciente ya está más estable, ¿sí? Pero yo recomiendo primero hacer una resonancia. ¿Por qué? Porque no sabemos si este paciente tenga signos eh, que a lo mejor no son tan obvios clínicamente de un aumento de presión intracraneana. Entonces nosotros en la resonancia revisamos si es un cerebro que pueda tener aumento de presión, si hay un efecto de masa muy importante, si el cerebelo, por ejemplo, el cerebelo se pudiese estar herniando hacia el tallo cerebral. Entonces, si ustedes hacen una punción del líquido cefalorraquídeo en un paciente que tiene aumento de presión intracraneana, ese paciente va a fallecer, ¿sí? Tiene alta probabilidad de tener complicaciones cuando ustedes le hagan la punción, ¿sí? Se va a terminar de herniar. Entonces, la recomendación es primero hacer resonancia. Si la resonancia les arroja un resultado que puede ser compatible con un posible trastorno inflamatorio infeccioso o no, entonces pasan a hacer el análisis de líquido cefalorraquídeo siempre y cuando no vean signos de aumento de presión intracraneana obvios, ¿ok? Entonces, que se valora esto y ustedes revisan las situaciones de emergencia en el paciente que llega en estatus epiléptico o en convulsiones en racimos, checan lo que les comentaba, hipoglicemia, hipocalcemia, hipercalemia, hipernatremia, obvio, marcada, y todo eso está bien. Entonces, ¿cuáles van a ser las pautas a seguir en cuanto al tratamiento o las recomendaciones que les damos? Bueno, son básicamente tres. La primera es detener las convulsiones, ¿sí?
la segunda es detener las convulsiones, la tercera es detener las convulsiones, la cuarta detener las convulsiones. O sea, ustedes deben de enfocarse en detener la actividad convulsiva, sí o sí detener la actividad convulsiva. Es lo primero, porque es lo que va a traer mayores consecuencias al paciente, ¿sí? Y al mismo tiempo que se están enfocando en esto, empiezan a hacer una estabilización sistémica, empiezan a monitorear al paciente de forma sistémica, tratando de que esté lo mejor posible, lo mejor controlado. Una vez que tratan de corregir, por ejemplo, presión arterial, frecuencia cardíaca, la monitorea, que todo es la temperatura, es mejor que el paciente esté un poco hipotérmico, la temperatura un poco baja, a que esté hipertérmico, ¿sí? A que el paciente tenga la temperatura alta, ¿sí? Una temperatura alta la tienen que estabilizar, ¿sí? Y una vez que ha terminado el estatus epiléptico, empezar a corregir cualquier consecuencia sistémica, ¿no? Si quedó con algo de afección renal, entonces empezar a tratar esa parte. Pero lo primero, detener la actividad convulsiva, ¿ok? Entonces, muchos de estos pacientes, prácticamente todos, van a estar una estabilización de la vía aérea. Es muy importante porque esos pacientes no están bien conscientes, tenemos que sedar muchas veces, entonces tiene que estar bien ventilado, bien oxigenado. Debemos de tener una terapia de líquidos que lo mantenga lo más estable posible y revisar el equilibrio ácido-base, la producción de orina, la temperatura, lo que les comentaba, y al mismo tiempo se van haciendo evaluaciones neurológicas en el paciente. ¿Okay? Y una vez que termina, hay que tratar afecciones subyacentes. Parece ser que puede ser algo beneficioso dar una administración posterior al estatus epiléptico de tiamina, más o menos 25 a 50 miligramos totales intramusculares si tienen esa presentación inyectable. Parece ser que puede ser beneficioso en algunos casos de pacientes que tuvieron estatus epiléptico. Entonces, en cuanto a la parte central de la plática, ¿qué herramientas ustedes tienen para tratar estos estatus epilépticos? Bueno, debemos de saber que tenemos varias opciones. Nuestra primera opción siempre va a ser tratar principalmente con benzodiazepinas. ¿Sí? Las benzodiazepinas va a ser su primera opción y muchas veces la vamos a combinar con algo más. Eh, entonces, la primera opción van a ser anticonvulsivantes. Es muy importante que ustedes puedan diferenciar bien entre un anticonvulsivante y un antipiléptico, ¿sí? El anticonvulsivante es el que les va a detener la convulsión ahí en el momento y el antipiléptico lo vamos a utilizar para prevenir, para evitar que ese paciente horas después siga convulsionando, pueda recaer con crisis. Entonces, a pesar de que ponemos primero opción anticonvulsivantes como benzodiazepinas y luego en segunda opción se pasan antiepilépticos y luego tercero se usan anestésicos de acción corta, ustedes desde la primera etapa yo recomiendo hacer combinación de un anticonvulsivante y un antiepiléptico. Entonces, tenemos en cuanto a los anticonvulsivantes, tenemos diazepam y midazolam. ¿Sí? Lorazepam y clonazepam, bueno, lorazepam es algo que se usa mucho en humana para los estatus epilépticos, hay presentación inyectable, tiene un nombre comercial que se llama Activan, pero se puede utilizar en perros, aunque parece no está tan disponible en todas partes para los colegas y hay un poco menos estudios y me parece que un poco menos efectivo en los perros, a diferencia del midazolam, por ejemplo. Clonazepam, pues es algo que no se recomienda porque al menos en México la presentación que tenemos es en gotas o en tabletas y es un paciente que viene en emergencia. Ustedes tienen que buscar una vía que sea más rápida y que pueda administrarse de forma segura en el paciente. Entonces, una opción es manejar diazepam. El diazepam lo pueden manejar intravenoso, intrarrectal o intranasal. ¿Sí? Si lo usan, lo ideal es que ustedes tengan una vía asegurada y que puedan administrar el diazepam endovenoso, que es la vía más rápida. Si ustedes administran un diazepam por vía rectal, el diazepam por vía rectal tarda más o menos 15 minutos en hacer efecto, ¿sí? Es un poco tardado. El diazepam
por vía venosa va a ser más rápido. Y pueden utilizar 0.5 a 1 miligramos por kilo, máximo 2 miligramos por kilo, ¿sí? Pueden dar un bolo, ver cómo responde el paciente. Máximo 2 o 3 bolos cada 10 o 15 minutos. Si el paciente viene muy grave desde un principio, con crisis muy sostenidas, yo recomendaría que mejor lo pongan en infusión continua desde un principio. Y estas son las dosis recomendadas, 0.1 a 0.5 miligramos por kilo por hora, mínimo unas 8 a 12 horas continuas. Yo recomendaría que mínimo unas 12 horas continuas, de ser posible. Eh, esta dosis en bolo yo lo recomendaría para perros que tuvieron algunas crisis en racimos. Por ejemplo, tuvieron 5 crisis, cada 3 horas le daba una. Entonces pueden probar primero con bolos de diazepam. Pero si es un paciente que viene en estatus epiléptico con crisis incontrolables, mejor hay que ponerlo inmediatamente en infusión continua. Ojo que el diazepam se puede utilizar por vía endovenosa sin problema en los gatos, pero si administran por vía oral hay una alta probabilidad de que este paciente tenga necrosis hepática aguda. Entonces, esta necrosis hepática aguda en los gatos se ha visto que sobre todo se produce por la administración oral y no tanto por la vía endovenosa. Entonces, también puede ser una opción adecuada en gatos siempre y cuando lo utilicen por vía endovenosa. Otra opción que ustedes pueden tener es el midazolam. El midazolam, sobre todo en lo específico, para mí, yo les comento que yo utilizo más midazolam que diazepam para estos casos, ¿sí? Se me hace más efectivo, parece ser que incluso la vía intranasal es más rápida que la vía intramuscular del diazepam, pero bueno, yo les comento que en nuestra experiencia suele ser más efectivo el midazolam. También algo que me gusta del midazolam es que lo pueden manejar por vía intramuscular, ¿sí? Además de la intranasal y la vía endovenosa. La vía intramuscular es muy buena porque de repente a algunos colegas se les complica canalizar al paciente porque es un paciente que viene muy agitado, con movimientos incontrolables, entonces pueden administrar el midazolam intramuscular, ¿sí? Y también, si es un paciente que no viene grave, pueden manejarlo en bolos, 0.1 hasta... Yo por lo general utilizo 0.2 o 0.25 miligramos por kilo, máximo 0.0 miligramos por kilo en bolo. Pueden utilizar infusión continua, si esto no les funciona, 0.1 miligramos por kilo por hora, ¿sí? Y mínimo dejar de 8 a 12 horas continuas. Otra opción que se maneja es emplear antiepilépticos, ¿sí? Los antiepilépticos entran como la segunda opción, pero yo les comentaría que los utilicen desde un principio. Si es un paciente que ya ha tenido varias crisis, utilicen la combinación de un antiepiléptico con un anticonvulsivante. Aquí yo les pongo que el barbitúrico ideal como antiepiléptico es el fenobarbital. El detalle es que, al menos aquí en México, es muy difícil conseguir fenobarbital endovenoso, ¿sí? Que es lo que ustedes tendrían que dar en un paciente que viene mal, que viene con alteración de la conciencia, ¿sí? Entonces, para los que pueden conseguir el fenobarbital endovenoso, pueden administrar 2 a 4 miligramos por kilo cada 30 minutos, sin exceder los 24 miligramos por kilo durante las primeras 24 horas. Una vez que pasan estas 24 horas, ustedes al día siguiente pueden utilizar las dosis normales de mantenimiento de 2 a 4 miligramos por kilo cada 12 horas, ¿sí? Pero los primeros minutos, las primeras 24 horas van a dar una dosis más alta para tratar de aumentar los niveles plasmáticos del fenobarbital. Ahora, algo que yo a veces realizo en pacientes que vienen con convulsiones en racimos y que no tienen una gran alteración de la conciencia, si es un paciente que no ha tomado fenobarbital nunca, yo a veces, si veo que es un paciente que está consciente, aunque sea por vía oral, se lo empiezo a dar desde que llega, ¿sí? Le empiezo a dar una dosis al menos y le manejo el midazolam y empezó a utilizar otro de los antiepilépticos que les voy a mostrar en la siguiente presentación. Pero bueno, a veces el fenobarbital, si puedo administrarlo desde un principio, lo doy. El pentobarbital, recuerden que ya no está
recomendado para estos casos, sobre todo porque genera gran depresión cardiovascular y respiratoria. Además que hemos visto que hay pacientes que están en estatus epiléptico y que están sedados con pentobarbital, pero cuando se les hace electroencefalograma, a veces muchos de estos pacientes aún siguen con actividad convulsiva, ¿sí? Entonces, pentobarbital, tiopental, no están tan recomendados porque pues tenemos otras opciones que pueden ser un poco más efectivas. Eh, Otra opción que yo les puse puede ser primera y segunda línea, es el levetiracetam. Levetiracetam es lo que yo suelo utilizar en los casos cuando llega un paciente en esta condición y lo combino, lo doy al mismo tiempo que el midazolam, ¿sí? Deben de saber que el levetiracetam no tiene nada que ver con una benzodiazepina, ¿sí? Aunque termina en am o en tam, ¿sí? Como el diazepam, el midazolam, no son de la misma familia y este es un antiepiléptico, ¿sí? Entonces, este levetiracetam va a ayudar a que ese paciente no genere más crisis en las siguientes horas, en lo posible. Entonces, ustedes van a dar, o yo recomiendo que ustedes utilicen, si se puede, mejor midazolam y al mismo tiempo pasan el midazolam y enseguida del midazolam administran también levetiracetam. Y la dosis inicial del levetiracetam endovenosa es de 60 miligramos por kilo, ¿sí? Nosotros en México tenemos una presentación en veterinaria de levetiracetam, mientras en otros países a veces es un poco más difícil y solamente existe la presentación de humana. Perdón, voy a darme un minuto para ver algunos comentarios que están haciendo en el chat. Bien, si querés te ayudo, por ahí hay muchos comentarios en el chat. Hay dos preguntas que Perdón. entraron. Sí, no sé si las lograste ver. Sí, Quisiera, creo que sí. Sí me voy a esperar un poquito para el final, porque creo que al final creo que se les puedo resolver un poco ahorita dale. durante la Yo presentación. voy recopilando estas preguntas así no las perdemos. Sí. Ok, miren, entonces el levetiracetam tiene la ventaja de que no tiene metabolismo hepático, prácticamente es nulo, se metaboliza principalmente en sangre. Entonces, en un paciente que no tienen por ahí no tienen por ahí el antecedente de cómo está sistémicamente, si es un paciente con enfermedad renal, si es un paciente con enfermedad hepática, este levetiracetam puede ser de lo más seguro, además que se puede administrar en gatos también sin problema y en cachorros, y cachorros o pacientes geriátricos. Entonces, se recomienda un bolo inicial, una dosis de arranque que es de 60 miligramos por kilo y después cada 6 o 8 horas pueden bajar la dosis. Yo recomiendo manejar mínimo 20 miligramos por kilo. 10 miligramos por kilo me parece una dosis muy baja para un perro que viene en esa condición, pero pueden manejar 20 o 30 miligramos por kilo cada 8 horas, ¿sí? Y les comentaba, en humana hay una presentación que se llama Kepra, que es inyectable, me parece que es algo costosa. En México hay una presentación veterinaria, por eso es que lo utilizamos un poco más fácil. Pero la verdad es que si ustedes, la verdad es que la gran mayoría, yo les diría que el 70-80% de los perros que llegan en estatus suelen controlarse bien con la combinación de midazolam con levetiracetam. ¿Eh? También hay un estudio, por aquí les dejo la referencia de un estudio que se hizo en perros que tuvieron estatus epiléptico. Era un estudio con 8 perros y se utilizó levetiracetam por vía rectal, ¿sí? Parece ser que el levetiracetam por vía rectal también puede ser efectivo en caso de estatus epiléptico, aunque pues si es un paciente que está en hospital, yo recomendaría principalmente utilizar la vía endovenosa, ¿sí? Aquí, por ejemplo, 7 de 8 perros respondieron a dosis de levetiracetam de 40 miligramos por kilo por vía intrarrectal, ¿ok? Si ustedes empiezan a administrar midazolam y levetiracetam o diazepam y levetiracetam, que también puede utilizarse los dos en combinación,
Y a pesar de eso, el paciente no se controla bien, ustedes ya tienen que empezar a utilizar agentes anestésicos de acción corta, ¿sí? Y de los que más recomendamos es Propofol, ketamina, dexmetomidina y anestesia inhalada. El Propofol se debe de dar un bolo de inducción. Aquí sí el paciente sí o sí requiere de un control totalmente de enfermería, ¿sí? Deben de estar muy al pendiente de sus pacientes porque es un paciente que debe estar entubado, bien ventilado, bien oxigenado, ¿ok? Entonces van a utilizar un bolo de inducción, como cuando ustedes van a anestesiar a un paciente, puede ser 1 o 2 miligramos por kilo en bolo, y luego ponerlo en infusión continua, 0.1 a 0.6 miligramos por kilo por hora. Y lo pueden utilizar hasta también 6, 8 horas continuas sin problema. A veces hasta 10 horas lo utilizamos en infusión continua o hasta 12 horas. Nada más hay que recordar que los gatos puede ser tóxico cuando se usa de manera prolongada, ¿sí? De manera prolongada, porque puede generar daño oxidativo en los glóbulos rojos que va a resultar en una anemia hemolítica, ¿sí? Entonces, los gatos con infusión continua con Propofol deben de tener esa precaución. En los perros no hay problema y normalmente dejamos la infusión hasta 12 horas sin problema, ¿sí? Eh, Otra opción, no es que vayan a utilizar, aquí sí quiero hacer énfasis en esto, ustedes deben de utilizar una opción u otra, u otra, u otra, pero no tratar de hacer todo esto al mismo tiempo, obviamente, ¿sí? En algunos casos muy, muy extremos, hemos, por ejemplo, combinado infusiones continuas de Propofol con dexmetomidina, ¿sí? Pero traten de utilizar uno solo. Si no funciona Propofol, otra opción es la ketamina y se utilizan 5 miligramos por kilo en bolo y luego sigue en difusión continua 5 miligramos por kilo por hora. ¿Sí? Nada más deben de saber que sí tiene un efecto neuroprotector la ketamina, pero también en algunos pacientes con ciertas dosis puede llegar a ser proconvulsivante y algunos pacientes que entran en terapia de sueño con ketamina o en infusiones muy prolongadas, a veces algunos pacientes generan un estado en el cual no despiertan ya de la anestesia, ¿sí? Entonces, yo en lo personal casi no utilizo ketamina, pero esa es mi experiencia personal, no la utilizo tanto, pero también está indicada para esta condición. Otra cosa que sí suelo utilizar mucho en pacientes súper refractarios y que a mí me funciona muy bien es la dexmetomidina, ¿sí? La dexmetomidina ustedes la pueden manejar en infusión continua o también incluso en bolos. 0.1 hasta 1 microgramo por kilo por hora, ¿sí? Yo recomendaría que aquí con la dexmetomidina máximo 12 horas, ¿sí? Algo que pueden notar en algunos casos es que estos pacientes pueden llegar a tener una agitación muy marcada durante la recuperación después de dosis prolongadas de dexmetomidina. Obviamente sabemos que estos perros pues se bradicardizan más, entonces hay que poner bastante atención en cuanto al estado sistémico de estos pacientes, pero en verdad que los pacientes que han sido ultra refractarios, la dexmetomidina en la mayoría de los casos me ha funcionado bien. También pueden llegar a utilizar anestesia inhalada. Dentro de la anestesia inhalada, lo más recomendable es utilizar isoflurano o sevoflurano. El desflurano no está muy recomendado porque puede aumentar la presión intracraneal. El enflurano puede aumentar, puede aumentar la actividad convulsiva porque parece ser que en estos perros en este estado puede ser proconvulsivante. Entonces, lo ideal para utilizar es el isoflurano y el sevoflurano. Sí, son las dos opciones. Entonces, un paciente que debe estar conectado, bien oxigenado, y también pueden dejarlo por mínimo unas 8 o 10 horas al paciente. Ahora, una vez que este paciente mientras está con la terapia de anestesia inhalada, el paciente no tiene actividad convulsiva, está totalmente sedado, está tranquilo, sus parámetros fisiológicos están estables, ustedes a las 8 o 10 horas pueden empezar a disminuir el anestésico inhalado y empezarlo a despertar. Si al despertar el paciente sigue estable, entonces yo recomiendo empezar nuevamente
con los medicamentos de primera línea, ¿sí? Ustedes vuelven a bajar nuevamente a utilizar un diazepam, a utilizar un midazolam en combinación del levetiracetam, ¿sí? Entonces, ustedes van a esperar, van a hacer la infusión continua, después van a hacer la prueba de empezarlo a dejar despertar. Si ese paciente ya está estable, ok, continúan como al principio, con midazolam o con diazepam y con levetiracetam, ¿sí? Y ver si ese paciente ya se logra mantener con esos fármacos de primera línea. ¿Okay? Si el paciente vuelve en estatus, entonces lo van a tener que dejar otras 6, 8 horas en infusión continua. Esto es en casos ultra refractarios, ¿ok? Entonces, una vez que el paciente se estabiliza, se detiene la actividad convulsiva, eh, ustedes deben de mandar sí o sí un tratamiento antipiléptico a casa, porque no sabemos si ese paciente a los 2 o 3 días pueda recaer en estatus epiléptico, ¿sí? Y de hecho, el estatus epiléptico es una de las condiciones para que ustedes inicien una terapia antipiléptica de mantenimiento, que mínimo se debe dar durante un año, ¿ok? Siempre y cuando el paciente no presente crisis durante ese año. Entonces, ustedes pueden mandar, yo suelo utilizar fenobarbital en combinación con bromuro de potasio, porque sabemos que un estatus epiléptico es algo grave. Entonces, estos pacientes a veces utilizo la combinación de 2 antipilépticos y sobre todo si es una raza predisponente a esta condición, si es una raza muy susceptible al estatus epiléptico. Por ejemplo, como les comentaba, el Border Collie. Los huskies son pacientes que son muy predisponentes a eso, San Bernardo, pastor alemán. Entonces, estos pacientes, cuando se van a casa, yo los mando con un tratamiento de fenobarbital y bromuro de potasio ya de mantenimiento, a las dosis normalitas de mantenimiento. Sonizamida, sabemos que eso es, bueno, es más común que lo encuentren en Estados Unidos, al menos en México no lo tenemos. Y mepitoin sabemos que solamente se encuentra en Europa. Levetiracetam es algo que sí pueden encontrar en toda América Latina. Gabapentina y pregabalina. Miren, yo gabapentina y pregabalina no lo utilizo en el tratamiento de la epilepsia, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos medicamentos, aunque tienen una indicación antiepiléptica, o anticonvulsivante, estos medicamentos hemos visto que la mayoría no le funcionan bien para tratar eso. Son muy buenos para tratar el dolor neuropático, ¿sí? El dolor crónico, esos pacientes con dolor en la columna crónica, dolor de cadera, ese tipo de dolor, funciona muy bien la gabapentina y pregabalina, ¿sí? Pregabalina es un medicamento un análogo de la gabapentina de nueva generación, un poco más potente, un poco más efectivo, a mi parecer, y pero no como antipilépticos, ¿sí? Entonces, gabapentina y pregabalina, yo en lo personal no lo utilizo, se los dejo porque pues todavía está indicado, pero yo recomiendo más utilizar fenobarbital, bromuro de potasio, levetiracetam. Si tienen por ahí el imipitoin, que es el Pexion, también es una buena opción. Tratamiento a casa. Eh, en caso de pacientes que pues tienen esta historia de tener estatus epiléptico, o sea, ya es un paciente que el propietario, bueno, les ha comentado que siempre cuando le dan 5 o 6 crisis cuando le dan. Entonces, ustedes pueden mandar algún tratamiento de soporte a estos medicamentos que ustedes están mandando de mantenimiento. Por ejemplo, es un paciente que toma fenobarbital y bromuro de potasio diariamente. Entonces, a estos pacientes ustedes les pueden mandar a casa diazepam, por ejemplo, y se utiliza la misma presentación que tienen endovenosa, nada más nosotros lo que hacemos es que le damos una jeringuita protegida de la luz, tiene que estar protegido el diazepam de la luz, eh, sin aguja, y entrenamos al propietario para que sepa administrarlo por vía intrarrectal. Entonces, el objetivo es que cuando el propietario empieza a detectar que su perro puede caer en actividad convulsiva, puede administrar un diazepam intrarrectal. 1 miligramo por kilo, máximo 2 miligramos por kilo y máximo 2 o 3 bolos cada 10, 15 minutos, ¿sí? Entonces, muchos de estos pacientes, cuando van a tener la crisis, si el propietario detecta el aura, o sea, detecta los cambios previos a la convulsión, hay perros que se ponen muy nerviosos, se ponen muy inquietos y el dueño ya empieza a detectar que quizá le va a dar un ataque, pueden utilizar el diazepam intrarrectal. Y eso muchas veces evita que el paciente caiga en una situación grave, ¿sí? Quizá le da una crisis, pero le da más leve.
¿sí? Entonces, puede utilizarlo previo o tiene una crisis, una vez que se le pase la crisis, inmediatamente administrar el diazepam, porque aunque la tuvo, lo que queremos es que no vaya a tener 3 o 4 o 5 crisis en el día, ¿sí? Evitar, el objetivo de la epilepsia es que estos pacientes evitemos las situaciones de peligro, evitar que sea un paciente que siempre que se ponga mal caiga en un hospital, ¿sí? Porque eso es lo que hace pesado a los propietarios económicamente, psicológicamente. Entonces, yo suelo mandar en algunos casos, algunos pacientes, diazepam intrarrectal. Otra forma es utilizar el midazolam intranasal. Hay unas esponjitas que permiten que esto salga como en aerosol. Son un poco costosas, no son tan fáciles de conseguir, pero bueno, el diazepam se puede manejar intranasal, también se puede manejar el diazepam intrarrectal. Eh, y también yo utilizo el levetiracetam incluso en presentación en tabletas como profiláctico, ¿sí? Como preventivo. Entonces, otra opción también, incluso pueden manejar las dos, darle el diazepam y darle el levetiracetam, ¿sí? Entonces, el levetiracetam sabemos que incluso la presentación por vía oral en pocas horas alcanza niveles plasmáticos y lo empieza a proteger. Entonces, yo les recomiendo que utilicen una dosis de 40, 60 miligramos por kilo. El propietario le dé una dosis así en tableta. Una vez que el paciente se recupera de la crisis y vea que puede deglutir, le va a dar una dosis por vía oral de levetiracetam, ¿sí? Y eso lo va a continuar cada 8 horas hasta por 48 horas. Si en 48 horas el perro o el gato no ha tenido convulsiones, entonces se lo puede suspender y solamente se queda con sus tratamientos de mantenimiento. O sea, el fenobarbital que toma, el bromuro de potasio, no se quita nunca. Ese va a seguir y se lo va a tratar de dar en lo posible. Pero va a agregar un diazepam en caso de emergencia o levetiracetam o incluso combinados, ¿sí? El levetiracetam no causa esa dependencia como otros antiepilépticos. Entonces no hay problema si lo dan por 2 o 3 días y luego lo suspende, ¿sí? Y sigue tomando su tratamiento normal, ¿ok? Bueno, de momento de mi parte es todo en cuanto a esta presentación. Vamos a ver, voy a revisar algunas preguntas con el tiempo que nos queda. Eh, Vamos a ver algunas de las preguntas más importantes que tienen. Eh, Comenta, por ejemplo, el doctor César, si se maneja infusión de ketamina, lidocaína y tramadol. Una vez que se han controlado los estatus epilépticos, ¿cómo lo manejo intrahospitalario? Bueno, creo que no entendí muy bien esa pregunta, pero en un estatus epiléptico yo no recomendaría utilizar combinación de ketamina con lidocaína y tramadol. O sea, no vería yo una indicación para utilizar eso. Tendrías que usar infusión solamente de ketamina, ¿sí? Entonces, intrahospital vas a manejar solamente la ketamina a las dosis que les había recomendado. Eh, Protocolo, quieren que repita, perdón, el protocolo oral de levetiracetam a casa. Pues prácticamente se maneja igual que el endovenoso. Puedes manejar 40 miligramos por kilo hasta 60 miligramos por kilo en la dosis inicial, en tabletas, ¿sí? Aunque sea por vía oral. 40 o 60 miligramos por kilo en tableta y luego cada 8 horas yo lo bajo a 20 miligramos por kilo, que es la dosis normal. 20 miligramos por kilo cada 8 horas por 48 horas. Si en 48 horas el perro no ha tenido más convulsiones, entonces se lo puede retirar. Si todavía al día siguiente le da otra, pues debe de seguir con el levetiracetam hasta que cumpla 48 horas sin ninguna, ¿sí? Preguntan algo sobre también, creo que la terapia de líquidos. Bueno, preguntan también qué de nuevo en la terapia de sueño. Bueno, en la terapia de sueño son las situaciones que yo les comenté. Infusión que puede ser de ketamina o infusión de dexmetomidina o difusión de dexmetomidina combinada con propofol, que también se puede hacer en casos ultra refractarios, y terapia de sueño con isoflurano o sevoflurano. Y está contraindicado o no está bien indicado que utilicen pentobarbital o tiopental en terapias de sueño. Las terapias de sueño las hacemos con anestésicos de acción corta, pero no meramente barbitúricos, ¿sí?
Pueden utilizar Ringer lactato como de mantenimiento, creo que no hay mucho problema. También yo les recomiendo que cuando ustedes utilizan, llega un paciente en estatus epiléptico que, por ejemplo, es un paciente que más o menos había estado sano, pero ya tiene más de 10, 11 años de edad y llega a un estatus epiléptico y por ahí ustedes eh, tienen la sospecha de que pueda ser algo intracraneano, algo tumoral. Bueno, yo en algunas ocasiones administro un bolo de dexametasona de 0.2 miligramos por kilo, una dosis chiquita, porque si es un paciente que está teniendo aumento de la presión intracraneana o tiene demasiado edema vasogénico por un tumor, le puede ayudar mucho una administración de dexametasona para disminuir eso, porque obviamente si nosotros disminuimos el edema cerebral y la presión intracraneana, pues este paciente va a tener menos posibilidad de convulsionar. Pero eso lo hago únicamente en los pacientes que tengo sospecha de que es algo intracraneano, ¿no? Intracraneano estructural, ¿no? Un paciente que quizá una de hidrocefalia grave. También en algunos casos pueden manejar un bolo de manitol, siempre y cuando esté bien hidratado, porque si no va a caer en insuficiencia renal y no esté hipotenso. ¿Ok? Entonces, estos pacientes a veces les doy un bolo de manitol si tengo por ahí la sospecha de que pueda tener algo intracraneano, ¿sí? Incluso a veces un bolo de cloruro de sodio hipertónico al 7.5%, a veces doy 1 o 2 mililitros por kilo o hasta 3 o 4 mililitros por kilo, sí creo que sí tiene aumento de presión intracraneana evidente, lento, endovenoso en 15 minutos, siempre y cuando esté natrémico, ¿sí? Entonces, a veces es importante considerar, es un bulldog francés que por ahí tiene predisposición a una encefalitis, por ejemplo, no infecciosa, o como los PUG, ¿no? De esas encefalitis necrotizantes y sospechan de que por ahí cayó en estatus porque quizá está cursando con eso. Ya el propietario había notado algunos cambios cerebrales días antes, como que caminaba en círculos, no los reconocía, etcétera. Entonces, esos pacientes los empiezo a manejar también con algo de corticoide, porque tengo una sospecha de que este estatus epiléptico es debido a una inflamación en su cerebro, quizá por una encefalitis, quizá por un tumor. Entonces de repente les manejo, pero no dosis súper altas, dosis de 0.2 miligramos por kilo, dosis chiquitas. ¿Sí? El uso de soletil, preguntan por aquí, el uso de soletil está contraindicadísimo, súper contraindicado en cualquier perro que tenga convulsiones, ¿sí? Porque el soletil aumenta la presión intracraneana, entonces por nada en el mundo le pueden dar soletil ni acepromacina. El soletil es el tiletamina con sulazepam. Entonces, no pueden utilizar ni acepromacina porque es proconvulsivante, ¿sí? Ni acepromacina ni soletil. Esos están totalmente contraindicados, ¿sí? Incluso, en dado caso que no tengan muchas alternativas, pues por último pueden utilizar los barbitúricos como pentobarbital o tiopental, aunque les digo, idealmente es algo que ya no recomendamos utilizar, ¿sí? Pero de repente hay unos colegas que me dicen, yo no tengo otra cosa, tengo tiopental o pentobarbital. Ok, pueden meterlo y a veces pentobarbital 1 miligramo por kilo en infusión continua y también 6, 8 horas. Bueno, a algunos pacientes les resulta, pero no es como lo más recomendable, ¿sí? Lo más recomendable es usar los otros anestésicos de acción corta, ¿sí? Me preguntan que si tenemos reportes acerca de presencia de hepatotoxicidad y ascitis por el uso de fenobarbital. Bueno, la verdad es que es muy poco frecuente y sobre todo yo te recomendaría que eso normalmente se produce cuando el paciente no tiene ningún control, ¿sí? Cuando el paciente no tiene ningún control, o sea que no le están haciendo mediciones de fenobarbital en sangre, no le están haciendo químicas sanguíneas cada 4 o 6 meses o de menos cada 6 meses. Estos pacientes, si toman un medicamento sin ningún control, sí puede pasar que el fenobarbital se concentre demasiado y empiece a ser hepatotóxico, perdón, y pueda caer en hepatotoxicidad o ascitis, o incluso hay un fenómeno que se llama dermatitis necrolítica superficial debido a enfermedad hepática por fenobarbital, pero la verdad es por lo general ocurre cuando no hay un monitoreo. Cuando hay colegas que, por ejemplo,
su paciente toma fenobarbital y le dice el dueño, ha tenido más convulsiones y le dicen, auméntale al doble la dosis. Ha tenido más, auméntale un cuarto más la dosis. Y lo aumentan sin revisar los niveles previos de fenobarbital. Entonces, si es un paciente que ya tiene niveles altos de fenobarbital, si le dan más dosis ya no le va a hacer diferencia, ¿sí? El fenobarbital a dosis más altas, si ya está en el límite, ya no les va a hacer diferencia y ese paciente va a empezar con toxicidad por fenobarbital. Entonces, yo te recomendaría, te comentaría que si es un paciente bien controlado, es muy poco probable. Sí, hay algunos cambios normales por el fenobarbital, como que aumente un poco la LT, aumente un poco el tamaño del hígado, la fosfatasa alcalina se aumenta, pero eso no significa que ya tenga una disfunción hepática. Ustedes tienen que checar todo en conjunto, toda la función, ¿no? Albúminas, globulinas, bilirrubinas. Si es, todo eso está alterado, sí pueden sospechar que está entrando en una insuficiencia hepática o alguna complicación. Pero la verdad es que el fenobarbital, si lo dan a las dosis indicadas y llevan un buen control, lo puede tomar por mucho tiempo sin problema. Comenta otro colega rápidamente, se nos está acabando el tiempo, pero hasta hace poco comentaban que no existía el fenobarbital. Bueno, no había, no que no existía, no había en existencia el fenobarbital en Ciudad de México. ¿Cómo se puede suplir? Bueno, realmente no hubo en todo el país. En México, cuando fue la pandemia, 2 meses no hubo fenobarbital. Ya después, la verdad es que ya se normalizó, ya prácticamente todos nuestros colegas en diferentes ciudades lo han podido dar sin problema. Yo en aquel entonces, a los pacientes que tenían fenobarbital, pues utilicé lo que era más parecido al fenobarbital, que la primidona. Y la primidona sabemos que hoy en día no es de primera elección en un tratamiento de epilepsia porque es un poco más de cuidado que el fenobarbital, un poco más hepatotóxica que el fenobarbital, pero sabemos que la primidona se va a convertir en fenobarbital, se metaboliza en un 90% fenobarbital, entonces prácticamente idéntico, muy parecido. Entonces es el cambio más lógico, a mí me pareció cambiar momentáneamente de fenobarbital a primidona. Y una vez que el fenobarbital estuvo de vuelta, pues volví al fenobarbital, porque son medicamentos muy parecidos. Si ustedes de tomar fenobarbital le cambian a un levetiracetam o a un bromuro de potasio, pues este paciente puede caer en estatus epiléptico porque el cerebro ya se adaptó a un cierto mecanismo del medicamento y los otros antiepilépticos actúan muy diferente. Entonces, para el cerebro es un cambio igual dramático. Entonces, puede ser que a esos pacientes se les complicara. Yo recomendaría utilizar lo que pueda ser más cercano al fenobarbital. Preguntan que si los efectos de ketamina como proconvulsivante no deberían asociarse con diazepam o midazolam en estos casos. No, la verdad es que no, eso puede ser independiente de. Las dosis de tiamina por estatus epiléptico, posterior a un estatus epiléptico, bueno, eso parece ser que puede ser beneficioso, todavía puede ser, está algo en estudio, pero pueden utilizar 25 miligramos totales hasta 50 miligramos totales al día, ¿sí? Y yo se los puedo recomendar que lo den al menos por unos días, sí, máximo una semana, ¿ok? Eh, Primidona puede también administrarse en gatos, sí, pero con precaución, sí, con precaución porque puede ser un poquito más tóxico, entonces pudiera ser en caso extremo de que no lo tuviera, sí, y por un corto tiempo. Eh, ok, hay otra, preguntan, perdón, preguntan considerar, ay, perdón, se me perdió la pregunta. Ah, bueno, protectores hepáticos junto con terapia de fenobarbital, pues la pueden manejar como preventivo, no, yo no lo manejo como de siempre, pero de repente si ven que se está elevando pues algo considerable la LT, la fosfatasa, sí pueden manejar un tiempo protectores hepáticos y a veces les digo, bueno, lo dan 1 o 2 meses y luego descansa unos 2 o 3 meses y lo vuelven a dar, ¿sí? Dependiendo de la situación de cada paciente, pero sí se pueden llegar a utilizar. Aprovecho también para comentarles que este 18 de abril, para
para los que quieran profundizar más en estos temas, en el tema de la neurología, en el tema de los estatus epilépticos, de las terapias de mantenimiento. Esto fue pues algo sobre generalidades del tema que creo que pueden ser importantes para ustedes, pero estamos por iniciar este 18 de abril el posgrado de neurología veterinaria con VETES Web. Es un posgrado donde participan profesores de renombre mundial. Yo les quiero comentar que los profesores de este posgrado son profesores que se dedican única y exclusivamente a la neurología veterinaria y a la neurocirugía. Tienen mucha experiencia, van a impartir diferentes temas y deben de aprovechar para los que estén interesados. Es un diplomado, digo, es un posgrado que además tiene certificación universitaria, ¿sí? Y el posgrado dura 8 meses. ¿Okay? Les dejo aquí, bueno, también una referencia de dónde pueden pedir informes. Más o menos les cuento un poco que para los colegas en general, tomar este tipo de posgrados, pues les ayuda bastante para generar más consultas, porque nosotros sabemos que entre más cosas especializadas hagamos, más servicios se ofrecen, también va a ser más trabajo para su clínica, ¿sí? Más recomendaciones. Sabemos que hoy en día las personas, al menos aquí en México, ya casi no tienen hijos, las parejas nuevas no quieren tener hijos, ahora tienen esto que le llaman perrijos, entonces ya cada vez las mascotas pues forman parte más importante de la familia y la gente está buscando cosas más especializadas. Entonces, yo creo que aunque ustedes no se dediquen totalmente a la neurología, eh, tomar este tipo de cursos pues les puede dar al menos las herramientas generales para que ustedes puedan atender las cosas más importantes, más frecuentes dentro de la neurología, ¿sí? Y puedan abordar mejor estos casos. Además, les comento, en el caso he visto varios cursos actualmente en línea, pero bueno, algo que a mí me parece importante es que en este posgrado de BTS Web, ustedes van a tener un certificado de aprobación de una universidad, ¿sí? La Universidad Nacional del Centro de Provincia de Buenos Aires, una universidad de Argentina. Es un posgrado con validez universitaria, ¿sí? Es en línea. Durante este posgrado se realizan clases que van a estar grabadas, clases teóricas, y luego a la siguiente semana tienen un encuentro en vivo con el profesor para que ustedes puedan resolver todas las dudas que tengan de las clases que se les subieron en la plataforma durante la semana, puedan tener un encuentro en vivo donde ya pueden ver otro tipo de casos y sobre todo resolver todas sus dudas. También se cuentan con diferentes otras alternativas como el grupo de WhatsApp, donde también se comparte información del curso. Y la verdad también pues es una experiencia enriquecedora porque muchos colegas entran en contacto, ¿no? Y por ahí comentan los casos que tienen. Además que estos posgrados de BTS Web se mantienen en la plataforma por al menos durante un año, ¿sí? Durante un año, después de que termina su curso. Ustedes durante un año pueden seguir entrando a las clases y como ven, es un posgrado bastante completo, donde van a ver desde fisiología neurológica, neurofisiología, neuroanatomía, van a ver alteraciones de la columna vertebral, alteraciones neuromusculares y de nervios periféricos, ¿sí? Entonces, espero yo que puedan aprovecharlo. Para los que puedan estar interesados, les dejo el link aquí de inscripción. Bueno, muchas gracias, doctor, por su participación. Les recuerdo a todos los que preguntaban por el chat que a partir de mañana pueden encontrar el link con la grabación de esta charla en el campus virtual de BTS Web, en la página web www.btsweb.com, en la sección de capacitación gratuita. Allí pueden encontrar esta y otras charlas MOOC anteriores. También les comento, así como bien dijo Ricardo, la inscripción al posgrado universitario de neurología se encuentra abierta. Pueden consultarnos a través del mail ventas@btsweb.com o a través del link que les compartí en el chat para comunicarse directamente por WhatsApp. Nuevamente, muchas gracias a Purina Proplan, el sponsor exclusivo del portal BTS Web, y muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron. Muchas gracias nuevamente, Ricardo. Muy buenas noches para todos.
Muchas gracias a todos, gracias a nuestro moderador, gracias a Betes Web, y bueno, espero que por ahí pueda haber alguno de ustedes en este posgrado, en esta nueva emisión del posgrado de Neurología 2022, que ya empieza el 18 de abril. Muchísimas gracias, un abrazo, saludos a todos, un placer. Buenas noches. Buenas noches.